El día de hoy vamos a hablar de anestesia general y anestesia regional para un servicio de cirugía ambulatoria. Primero que nada, hay que hablar de los objetivos de la anestesia para un servicio de cirugía ambulatoria. Lo primero es que el paciente tenga una recuperación anestésica rápida, que el egreso hospitalario sea lo más temprano posible, minimizar los efectos secundarios de la anestesia, tener un menor tiempo en la unidad de recuperación y un menor tiempo en la unidad de cirugía ambulatoria. Para esto les traigo este metaanálisis, que lo que hizo fue comparar la anestesia regional, tanto anestesia neuroaxial como bloqueos periféricos, con anestesia general. La metodología que tuvo fue que incluyeron 214 ensayos clínicos aleatorizados con el objetivo de comparar la anestesia regional de dosis única con la anestesia general para cirugía ambulatoria. Excluyeron cualquier estudio que tuviera pacientes hospitalizados, que usaran técnicas perineurales continuas, que tuvieran infiltración local o periarticular de analgésicos, y los desenlaces a evaluar fueron el tiempo de inducción, la incidencia de náuseas y vómito posoperatorio, los puntajes de dolor en el posoperatorio, el uso de analgesia de rescate en la unidad de recuperación, el tiempo en la unidad de recuperación, el tiempo total en la unidad de cirugía ambulatoria y la satisfacción del paciente. Al momento de comparar la anestesia regional neuroaxial, o sea, anestesia regional raquídea, y los bloqueos periféricos, se encontró que aumentan el tiempo de inducción versus la anestesia general alrededor de 8 o 9 minutos, sí disminuyen los puntajes de dolor postoperatorio bastante y va, por lo tanto, pues a tener menor requerimiento de analgésicos postoperatorios. La anestesia neuroaxial específicamente no tuvo ninguna diferencia en náuseas y vómito respecto a la anestesia general. Hubo un mayor tiempo de estadía en la unidad de cirugía ambulatoria, más o menos 35 minutos más, pero no hubo ninguna diferencia en cuanto a la satisfacción del paciente. Los bloqueos regionales periféricos en algunos casos permitieron que el paciente tuviera un ingreso inmediato de lo que ellos llaman la primera etapa de la unidad de recuperación, que es pues donde el paciente se encuentra en los primeros minutos después de salir de cirugía. Permitieron un menor tiempo en una unidad de recuperación por completo antes de salir al egreso hospitalario, menor riesgo de náusea y vómito postoperatorio y mayor satisfacción del paciente. Entonces, en esta tabla les traigo los desenlaces de las diferencias entre anestesia regional raquídea versus anestesia general. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el tiempo de inducción fue mayor para la anestesia regional raquídea, más o menos 8 minutos más. Los puntajes de dolor fueron menores en los pacientes que recibieron este tipo de anestesia en 9 puntos en la escala visual análoga y por lo tanto también tuvieron menor requerimiento de analgésicos en el posoperatorio con un OR de 0.32. El tiempo hasta el egreso fue mayor, por alrededor de 35 minutos. Y al momento de hablar de los bloqueos periféricos versus la anestesia general, vamos a ver que es muy interesante que aquí sí prácticamente todos los desenlaces van a tener diferencias significativas. Entonces lo primero que vamos a ver es que el tiempo de inducción también fue mayor, alrededor de 9 minutos más en anestesia regional con bloqueo que en anestesia general. Vamos a ver que los pacientes van a tener mucho menor tiempo en recuperación, alrededor de 24 o 25 minutos, y tienen menor incidencia de náuseas con un OR de 0.17. En algunos casos, los pacientes no fue necesario que tuvieran esta primera fase en la unidad de recuperación y tuvieron menor requerimiento de analgesia en el posoperatorio con un OR de 0.11. También mayor satisfacción del paciente, los puntajes tuvieron una diferencia de medias de más o menos 4. Y el único ítem que realmente no tuvo diferencias en el tiempo fue el tiempo del egreso hospitalario. Más adelante vamos a ver pues las hipótesis que tienen los autores al respecto, pero pues es el único puntaje en el que no hay diferencias significativas entre la anestesia regional con bloqueo y la anestesia general. Al momento de usar anestesia neuroaxial, lo que se recomendaría sería usar dosis bajas de anestésico local hiperbárico y lateralizar siempre al paciente para permitir una deambulación temprana en el posoperatorio. Y para esto les traigo un estudio que lo que hizo fue evaluar el bloqueo espinal unilateral lateralizado para artroscopia de rodilla. Y lo que hicieron fue tener 3 grupos para comparar dosis. El primer grupo fue un grupo de dosis muy bajas con 4 miligramos de bupivacaína pesada al 0.5 para un volumen total de 0.8 mililitros a la inyección. El segundo grupo tuvo 6 miligramos de bupivacaína pesada al 0.5 para un volumen de 1.2
mililitros a la inyección, y el tercer grupo tuvo 8 miligramos de UPI pesada al 0,5 para un volumen total de 1,6 mililitros. Todos los pacientes se inyectaron con aguja 25 y los dejaron lateralizados durante un tiempo largo, durante 15 minutos. ¿Qué desenlaces encontraron los investigadores en este estudio? Primero que nada, la latencia. Los pacientes del grupo de menor dosis de 4 miligramos demoraron más en obtener un bloqueo que permitiera la cirugía, alrededor de 13 minutos, que los del grupo 6 o el grupo 8, que tuvieron más o menos 9 a 10 minutos para poder obtener un bloqueo adecuado. El nivel de bloqueo sí no tuvo ninguna diferencia. Todos los pacientes tuvieron el bloqueo necesario para que se pudieran operar. No hubo ningún caso de espinal fallida. El 100% de los pacientes pudo ser operado con esta técnica anestésica. Y lo que yo creería que es más importante en este caso, la regresión del bloqueo espinal fue más rápida, evidentemente, en el grupo de menor dosis, pero pues les alcanzó a dar en todos los casos el tiempo necesario para que se completara el procedimiento. En el grupo de 4 miligramos, el tiempo de regresión del bloqueo fue de 71 minutos, en el grupo de 6 miligramos de 82 y en el grupo de 8 miligramos de 97. No hubo ninguna diferencia en cuanto al requerimiento de analgesia de rescate en el posoperatorio. Cuando hablamos de los bloqueos regionales periféricos, entonces los autores nos hablan de que hay un aumento del tiempo de inducción de tan solo 8 minutos. Esto ellos lo atribuyen a que hoy en día los programas de residencias tienen una mayor exposición a este tipo de anestesia y por lo tanto los anestesiólogos que se vienen graduando de los programas tienen mayor competencia en la realización de estos bloqueos. Ellos sugieren que haya un espacio dedicado para la realización de los bloqueos regionales periféricos, de forma que se pueda eliminar este tiempo extra en la inducción. Sin embargo, las instituciones deben tener en cuenta que esto requiere un espacio dedicado y requiere un personal dedicado a la realización de estos bloqueos. Se van a obtener menores puntajes de dolor, menor incidencia de náuseas y vómito, mayor satisfacción del paciente y menor tiempo en la unidad de recuperación. Y no va a haber diferencias en el tiempo total de hospitalización, como habíamos dicho, posiblemente porque hay un sesgo en el personal de salud que no permite el egreso temprano de estos pacientes. Cuando hablamos de la anestesia general, entonces hay unas estrategias que nos recomiendan. Lo primero es que haya estrategias de analgesia multimodal, de forma que el paciente pues tenga un egreso a la casa tranquilo, que esté sin dolor o con el mínimo dolor posible, y esto se lograría obteniendo estrategias ahorradoras de opioides también para disminuir la incidencia de náuseas y vómito, y teniendo comunicación con el cirujano de forma que posiblemente se haga infiltración de anestésico local. También recomiendan la monitoría de la profundidad anestésica con un índice bioespectral, lo cual va a permitir la titulación de la dosis de la anestesia general y va a disminuir los efectos adversos asociados a la misma. Y sugieren que se use anestesia total endovenosa, lo cual disminuye las náuseas y vómito posoperatorio y va también a disminuir el tiempo en recuperación. Entonces, a raíz de esto les traigo este estudio que comparó, es un metaanálisis, una revisión sistemática, que compara propofol versus anestésicos inhalados para el mantenimiento de la anestesia ambulatoria. Y en esta tabla se ve que se favorecen los desenlaces para el propofol en cuanto a puntajes de náuseas y vómito posoperatorio, en cuanto a puntajes de dolor en el posoperatorio inmediato, en cuanto a los tiempos en unidad de recuperación y en cuanto a los puntajes de satisfacción del paciente, que si ustedes miran todos los ítems que están en esta tabla, realmente son los que más son significativos a la hora de hablar de anestesia para cirugía ambulatoria. Y les traigo también un estudio que habla de la administración de dexmedetomidina en la cirugía ambulatoria, ya que este medicamento realmente ha sido muy controvertido para su uso en cirugía que se busca un rápido egreso, porque lo que sabemos es que aumenta los tiempos de recuperación. Entonces, este es un estudio del JCA del año 2021, me pareció muy interesante. Evidentemente, el desenlace principal es que sí aumenta los tiempos de recuperación. Sin embargo, estos tiempos de recuperación solo se vieron aumentados de entre 15 y 16 minutos. Tampoco es mucho lo que lo aumenta. Y en el análisis secundario es donde vamos a encontrar, pues, yo diría que como los tips para usar dexmedetomidina en cirugía ambulatoria. Entonces, ¿qué se evidenció principalmente? Que la asociación entre la dexmedetomidina y el tiempo de recuperación fue dosis dependiente. Si ustedes miran la gráfica A, los pacientes que recibieron dosis acumulativas mayores a la media en este estudio fue de alrededor de 0,3 microgramos por kilogramo, fueron pacientes que tuvieron mayor tiempo de recuperación,
Esos pacientes tuvieron 21 minutos versus los que recibieron dosis menores a la media que tuvieron tiempo de recuperación de 8 minutos. Entonces, esto sería el determinante principal del tiempo que va a pasar el paciente en recuperación, la dosis que se use. También evaluaron en este análisis secundario, en la gráfica B lo pueden ver, el tiempo de duración de la cirugía. Las cirugías que fueron menores a 1 hora tuvieron mayor tiempo de recuperación cuando se usó dexmedetomidina en el intraoperatorio que las que tuvieron tiempos mayores a 1 hora de cirugía. Los pacientes que tuvieron menos de 1 hora de cirugía tuvieron recuperación alrededor de 20 minutos, mientras los que tuvieron más de 1 hora de cirugía, estuvieron en recuperación alrededor de 13 minutos. En este análisis secundario también está, aquí en la gráfica C, el tiempo en el que se administra la dexmedetomidina durante la cirugía. Entonces, lo que hicieron fue comparar los pacientes en los que se les administró dexmedeto antes de 1 hora de finalizar la cirugía y los que se les administró en la última hora de cirugía. Entonces, los pacientes que tuvieron la dexmedeto en la última hora de cirugía tuvieron mayores tiempos en recuperación que los que tuvieron cirugía y se les administró antes de esa hora el medicamento. Y por último, en el análisis secundario, lo otro que evaluaron fue el tipo de anestesia administrado para este procedimiento. Los pacientes que estuvieron con sedación fueron pacientes que si se les administraba dexmedeto en el intraoperatorio, tenían una recuperación más larga que si la dexmedeto era parte de un esquema de anestesia general. Las diferencias fueron alrededor de 5 a 10 minutos entre estos pacientes. Entonces podemos ver que es un medicamento que ofrece ciertos beneficios, como sabemos, y que podría llegarse a utilizar condicionado a esto, a este análisis. Entonces, como conclusión, es evidente que se favorece el uso de técnicas regionales periféricas para optimizar tanto tiempos en recuperación, puntajes de dolor postoperatorio, náuseas y vómito y satisfacción del paciente. Podemos usar la anestesia neuroaxial tratando de usar dosis bajas. Yo personalmente no utilizaría las dosis de 4 miligramos, me parecen un poco bajas, pero dependiendo del procedimiento podría utilizar dosis de 8 miligramos de bupivacaína, paciente lateralizado, y siempre en comunicación estrecha con el cirujano respecto a los tiempos de cirugía y las expectativas de cuánto tiempo se va a demorar. Es importante también tener como un muy buen engranaje en el servicio, de forma que si hay una sala dedicada a la realización de estos bloqueos, el tiempo entre la realización del bloqueo y el paso del paciente a la sala de cirugía donde se va a realizar el procedimiento no demore mucho, porque a veces esto puede demorar 10 a 15 minutos y si vemos con estas dosis bajas, pues la regresión del bloqueo va a ser alrededor de 1 hora y media, y estos 15 minutos pues sí pueden hacer que hacia el final del procedimiento el paciente recupere algo de sensibilidad. Y en el caso de dar anestesia general se recomienda un esquema de analgesia multimodal, anestesia total intravenosa y monitoreo de la profundidad anestésica para optimizar los desenlaces. Esto era lo que traía para hoy. Muchas gracias a todos.